Mi nombre es Patricia Pérez González. El día de hoy les estaré explicando acerca del tema del grafito de control. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, en la materia de control estadístico les estaré explicando sobre los gráficos de control. Las gráficos de control de variables y los tipos de gráficos. Dice, gráfica de control para variables. En un gráfico en el que es un gráfico, perdón, en el que se controla un conjunto de datos estadísticos continuos. Es decir, los gráficos de control por variables sirven para analizar la evolución de una característica de calidad continua. Los gráficos de control de variables grafican datos de procesos de medición continua, tales como longitud o presión, en una secuencia ordenada por tiempo. Existen dos tipos principales de gráficas de control de variables: gráfica para datos recopilados en subgrupos y gráfica para mediciones individuales. Gráficas de control por atributos P. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de las proporciones de unidades no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Aquí tengo unos ejemplos de cómo podemos utilizar una gráfica P para poder monitorear el tipo de problemas. Por ejemplo, cuando los vuelos se demoran, cuando unos neumáticos de bicicleta se desinflan o cuando hay en una proporción de logotipos impresos que se manchan. En estos ejemplos, con estos ejemplos nosotros podemos calcular y podemos estar utilizando el gráfico P. Gráfico NP. Es similar al gráfico P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra también puede variar. Y utilizamos también o ponemos también como ejemplos los problemas que en la diapositiva anterior habíamos visto, como cuando los vuelos despegan tarde, cuando la bicicleta que están desinfladas, las ruedas de las bicicletas. Vamos a estar utilizando un ejemplo para poder realizar este tipo de gráficos. Este es el ejemplo. En una empresa de botellas se ha detectado que en los últimos meses sale mucho scrap de fugas, la cual plantearon realizar un gráfico de control P para detectar el problema y disminuir el scrap. La inspección de material sería por 24 días. Ya van a inspeccionar, bueno, ya serían piezas inspeccionadas y la cantidad de defectos que sale por la cantidad. Por ejemplo, si salen 200 piezas inspeccionadas, ah, pues depende de las piezas inspeccionadas y cuántas malas salen. Bueno, nos vamos a ir a Minitab para resolver el problema. Aquí ya tengo los datos donde tengo registrado días, las piezas inspeccionadas, la cantidad de piezas por día y los defectos que salen por cada piezas inspeccionadas. Por ejemplo, aquí, en el día 1, se inspeccionó 200 piezas. De esas 200 piezas salieron 12 defectuosas. En el día número 2 fueron 180 piezas, lo cual salieron 11 defectos. En el día número 3
fueron 220 piezas inspeccionadas y fueron 10 piezas defectuosas. El número 4, 210 inspeccionadas y 15 defectos. En el número 5, en el día número 5 fueron 205 piezas inspeccionadas y fueron 13 defectos que salieron ese día. Y pues aquí yo tengo toda la información hasta llegar a los 24 días, del cual nosotros vamos a estar realizando todos los días, del día 1 al día 24, vamos a estar inspeccionando las piezas hasta encontrar una solución o del por qué están saliendo tantas piezas defectuosas. Nos vamos a estadística, gráfico de control, gráfico de atributos y vamos a estar trabajando con el gráfico P. Aquí yo ya tengo, bueno, sale seleccionada, pero las variables le vamos a poner defectuosas. Defectos. En variables defectuosas. Y el tamaño de subgrupo serían pues los 24 días. Opciones de gráfico. Nos vamos a pruebas. Y aquí ya tengo seleccionado, pero tenemos que seleccionar estas 4 cuadritos. Aquí por default, cuando tú te metes, pues ya está seleccionado, pero los otros 3 tienes que seleccionarlo, perdón, para que te pueda arrojar tu gráfico P y le damos. Y aquí tenemos el gráfico P. Si pueden observar, aquí nos sale la cantidad de las muestras, que son 24 días. Y aquí la proporción. Por ejemplo, aquí, en la proporción 3, por cada muestra sale 0.4167. Con esta misma información vamos a estar realizando el gráfico NP. Nos vamos nuevamente a estadística, gráfico de control, gráfico de atributos y gráfico de P de line. Aquí ya tengo seleccionado, la cual es la misma. En variables ponemos defectuosas y el tamaño de muestra pues serían las 24 días. Aquí gráfico, opción de gráficos, ya tenemos seleccionado, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestra nuestra gráfica P de line. Bueno, y la gráfica de P de defectuosas. Aquí, si nos damos cuenta, la diferencia que tenemos, que no es mucha, igual aquí nos arroja lo que son las muestras y la proporción. Y así quedan nuestras gráficas de P y P de line. Siguiendo con la teoría que ya les expliqué un poco acerca de las gráficas NP, vamos a estar realizando con esta misma información gráficas NP. Nos vamos a gráficos de control, gráficos de atributos y gráficos de NP. En variables le vamos a poner defectuosas, en tamaño de subgrupos 24, opciones de gráfico NP, nos vamos a pruebas. Aquí es donde les comentaba que tenemos que seleccionar cada uno de estos 3 puntos.
El primero por default, cuando tú seleccionas, te aparece ya seleccionado, pero los otros no tienes que seleccionarlos para que te pueda dar el tipo de gráfico que estás realizando. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico de NP. Aquí nos salen las muestras y aquí el conteo por muestras. Bueno, nos regresamos un poco a la teoría. Bueno, vamos con los gráficos U. Un gráfico U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función de desempeño. El tamaño de la muestra también en la gráfica U puede variar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar una gráfica U, lo cual sería para poder monitorear esto, por ejemplo, el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, o el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. También en las gráficas U también podemos realizar gráficas de U de Laney. La gráfica U de Leibniz es similar a una gráfica U tradicional, como la que vimos al principio. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce el proceso. La gráfica U de Leibniz puede ser útil en las situaciones siguientes. Tenemos, por ejemplo, aquí cuando nosotros tenemos grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva. Y también sus datos, la cual también se puede utilizar en esta situación donde los datos presentan dispersión insuficiente. Se dice que los cálculos para la gráfica U de la Leibniz incluyen sigma z, que es un ajuste para dispersión excesiva o insuficiente. Un valor z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Leibniz es exactamente el mismo que la gráfica U tradicional. Y vamos a estar realizando una gráfica U y una gráfica U de Leibniz. Nos vamos a Minitab. Aquí yo ya tengo la misma información de cuando realizamos la gráfica P y NP. Nos vamos a estadística, control, control de atributos y control de U. En variables de efectos, en subgrupos a 24, opciones de gráfica, nos vamos a pruebas y seleccionamos los puntos que hacen falta. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de U de piezas defectuosas que sale por la cantidad de piezas que inspeccionamos por día. Aquí mismo vamos a estar realizando con esta misma información una gráfica de U de Leibniz. Nos vamos a estadística, gráfico de control, gráfico de atributos y gráfico de U de Leibniz. En variables vamos a poner defectuosas. Los tamaños de su grupo serían 24. Seleccionamos. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de U de Leibniz defectuosas. También aquí, si podemos observar, nos da la muestra, las muestras que estamos realizando, que estos son durante 24 días y el conteo de muestras por unidad.
Bueno, siguiendo con el mismo tema, nos vamos al teórico y le estaré explicando acerca también de la gráfica C. En general dice que las gráficas se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Quiere decir esto? Que, por ejemplo, todos los días o siempre están saliendo defectos y pues todos los días tenemos que estar tomando una muestra de los defectos que están saliendo. Por ejemplo, en una pantalla de LC puede inspeccionarse un tipo de defecto, la cual son los píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Aquí, con este mismo problema, vamos a estar realizando un gráfico C. Ahí está. Nos vamos a estadísticos, a gráficas de control, gráficos por atributos y gráficos C. Aquí en variables les ponemos defectos y aquí si nos damos cuenta ya no nos está pidiendo los subgrupos. Opciones de gráficos, pruebas. Le seleccionamos los 4 puntos, aceptar y aceptar. Y aquí observamos nuestro gráfico C, donde también nos da la cantidad de las muestras del cual nosotros estamos haciendo y el conteo de las muestras. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias.